Costa, ardiente y bullidora, como tu mar impetuoso. Sale un negro trovador, arrogante y palabroso, con su machete filoso para defender su honor. Es la intervención del historiador Eduardo Añorbe Zapata. Después de escuchar todo lo que se ha dicho aquí, me imagino que yo no he de ser negro, porque, por ejemplo, de lo que voy a hablar es eso, del trabajo, de que no es cierto que los negros sean flojos. Si nuestra zona de la Costa Chica no sería tan próspera, la economía, la ganadería, por ejemplo, la agricultura. Pero bueno, agradezco a las autoridades de este plantel, particularmente al director, que hace rato demostró que también en su sangre anda algún afromexicano o negro o afromestizo, porque pues los pasos que estaba aplicándose para bailar el pasto demostraron que así es, ¿no? Baila bien. En la práctica que tuvimos con el director, me decía que le interesaba que hablara yo un poco de los diablos, porque bueno, creo que el plato fuerte de esta noche serán precisamente los diablos, el baile de los diablos. Hablar del baile de los diablos nos remite a una actividad económica, ganadería. Es decir, que en 1540 o 1550 más o menos, los españoles que vinieron acá como forasteros y que traían con ellos esclavos negros, trajeron 100 familias de negros para cuidar el ganado. Es decir que una de las actividades, de las primeras actividades que tuvieron en la Costa Chica los negros, fue ser vaqueros. Otros trabajaron en minas, aquí. Pero si vemos dónde se desarrolla este baile, esta danza de los diablos, estamos hablando desde el río Santa Catarina, que está un poco antes del municipio, está en el municipio, límite entre el municipio de Coajiculapa y Metepec, y la otra frontera sería el río de la Arena. En esta franja es donde se bailan los diablos. Curiosamente, todo el mundo, solo aquí en esta zona, tienen este tipo de instrumentación y de ejecución, esta vestimenta y esta función que le dan al baile de los diablos. Decía que cuando hablamos de diablos estamos hablando de la vaquería y estamos hablando de un territorio. Hace rato los muchachos hablaron de las etnias de este territorio, ¿no? O de los pueblos indígenas, como se dice ahora modernamente. Y en realidad hablamos de dos grandes grupos aquí donde estamos asentados nosotros, que son los mixtecos y los amuzgos, ¿no? Que antes de la llegada de los españoles y los negros esclavos africanos existían, vivían aquí, y que muchas veces fueron desplazados por el ganado y por los esclavos negros africanos trabajaban para hacendados españoles, que muchas veces no vivían aquí, sino vivían en Puebla, bueno, lo que hoy conocemos como Puebla, Morelos, la zona del valle, o el Altépetl, el altiplano central. Pero el mestizaje no solo se dio con violencia. Imaginen ustedes, en la que estamos hablando de una fecha en la que los dueños de estos territorios eran los amuzgos y mixtecos, y llegan los españoles y dicen estos de nosotros, ¿no? El rey nos dio por haber ganado X batalla o haberles dado cierto servicio. La gente que aquí vive es nuestra propiedad, los terrenos son de nuestra propiedad. Y entonces el primer enfrentamiento es un enfrentamiento violento. Los que estudian dicen que en los primeros 50 años de la conquista el despoblamiento fue casi del 90%. Por ejemplo, si hablamos de lo que hoy conocemos como México, hablamos de 100 millones de habitantes en la época prehispánica, después de 50 años hablamos de 10 millones. Es decir, hubo una gran mortandad
atribuida al exceso de trabajo, a los contratos, a lo que ahora llamaríamos guerras bacteriológicas, como la viruela, el sarampión y otros padecimientos, y al shock cultural. De pronto vienen unos extranjeros cuyos dioses son más poderosos, cuyos dioses son más poderosos que el de nosotros, nuestro Dios no puede protegernos y nos dejan en el desamparo y en esclavitud. Muchos pueblos fueron exterminados. Por hablar del municipio de Coajiniculapa, donde ahora se ubica el pueblo de San Nicolás, estuvo una población que se llamaba Coyotepec, que era musa. Pero ante la llegada de estos forasteros, tuvieron que alejarse y se fueron allá arriba y viven ahora en zonas como Xochitlahuaca o Cozoyoapan. Y bueno, por eso yo creo que en la Costa Chica, es decir, en esta franja que va desde Acapulco hasta Huatulco más o menos, tenemos que hablar de afroindios, porque el gran mestizaje en esta zona fue entre indígenas y descendientes de africanos. Hablé de que se trajeron 5 líneas negras, pero antes, en 1522, los españoles, dicen ellos, que fundaron San Luis Acatlán, acá por de Marquelia hacia arriba. Y fundaron ahí San Luis Acatlán porque ahí había oro que extraían del río. Y bueno, los españoles, como todos sabemos, en un principio están buscando oro, tienen mucha ambición, no se llenan de oro, tienen fiebre de oro. Y también ese mismo español que vino por mandato de Hernán Cortés, que se llamó Pedro de Alvarado, que los indígenas le decían el sol, porque era rubio y muy bello, ¿no? Llegó también a Tututepec, porque en esa época Tututepec era el centro rector, era toda esta zona rendía tributo a Tututepec. Entonces el centro poder estaba en Tututepec y los españoles conquistaron con sus métodos de exterminio y finalmente, dicen ellos, fundaron la villa de Tututepec. Claro que Tututepec es mucho más antiguo, yo creo que cientos o tal vez miles de años, como Pilotepa y como Metepec, que la llegada de los españoles. Y bueno, regresando a este asunto de los diablos, podemos ver, aparte de que está ligado a la ganadería y a la agricultura, podemos ver, por ejemplo, en sus instrumentos dos aspectos. Uno es el que tiene que ver con la música y otro tiene que ver con la ejecución. La ejecución, es decir, los instrumentos normalmente se percuten. Cuando suelen usar guitarra, a veces los grupos de diablos la golpean, así como se golpea para el chileno y para otros formas musicales. Y esa es una característica heredada de pueblos africanos, dicen los estudiosos, el pegarle a la guitarra y no arpegiarla. Pero bueno, regreso. El mestizaje del que hablaba también podemos verlo ahí, en esta música, en estos músicos. La flauta o armónica obviamente tiene origen europeo, pero está asimilada, ya es parte de esta cultura actual afromexicana. Muchos dicen que la flauta es fundamental para los diablos, y es cierto, pero por fortuna, como dijo alguna muchacha aquí, cuando habló de la tradición, nuestros pueblos, los pueblos afromexicanos de la Costa Chica, han tenido la capacidad de actualizar la cultura. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, hablo de Llano Grande, Trapeza. Hace algunos años me tocó visitarlo. Ellos tocaban el bote como tambor, porque el que tradicionalmente tocaba el bote, fluyéndolo, flotando la vara, se había muerto y nadie había aprendido a tocarlo así, entonces lo golpeaban. Es decir, ya no estaba el instrumento que se supone que es importantísimo, pero se seguía tocando. O en lo de Soto, el que tocaba la flauta falleció el que tocaba el bote, la tigrera o arbusa, y lo que hicieron fue tocar con trompeta. Y ya se murió el señor que tocaba la trompeta. Ahora lo que hacen es que ponen un disco grabado de esa música en las bocinas del pueblo, y entonces todo el pueblo se escucha en los días de muertos como están bailando. Lo que quiere decir que, si bien es cierto que hay instrumentos que son importantes, no son obligados o no son necesarios. Que la incapacidad de invención, la capacidad artística de los afrodescendientes no se limita. Si no hay armónica, yo he visto que lo tocan con guitarra a veces, o con violín. Bueno, el otro instrumento del que hablaba hace rato era el bote. El bote, que tiene su origen en África y tiene una leyenda muy preciosa que voy a platicar rápidamente. Es de origen yoruba.
de la tradición yoruba. Según la tradición yoruba, en una ocasión la hija del rey va al río por agua en una teconte, no sé cómo se llama acá el teconte, que es estas como calabazas grandes, una cucurbitácea, y al agarrar agua del río, un pez salta dentro del teconte, pero ese pez es el dios, y nadie puede capturar al dios, porque si capturas al dios se muere. Entonces ella, aterrada de que el dios está en su teconte, va con su padre, que es el rey, pero también es el sacerdote, y le dice, capturé al dios, ¿qué hago? Y el padre no sabe si entregarla porque cometió un delito, un sacrilegio ella, o protegerla porque es su hija. Y en esa está cuando llegan los demás sacerdotes del pueblo y deciden sacrificarla. Entonces, como lo que quieren es recuperar la voz del dios, dicen que toman la piel de esta mujer y se la colocan en la parte de arriba de este instrumento para hacerlos orar. Pero la piel se rompe. Y así van buscando pieles de animales hasta que encuentran la piel del tigre, que es la voz del dios. Y curiosamente esta idea también está presente en Cuba, entre los Abacuá, que es una secta sagrada o secreta, y uno de los instrumentos que ellos utilizan es precisamente este bote, aunque ellos le llaman el ecue. También entre la vestimenta, y ahora paso a otro punto de los diablos, podemos encontrar otro instrumento que es el cencerro, que también está ligado a la ganadería. Y curiosamente hay personajes de la cultura de la santería cubana, de la cultura abacuá, que se llama Nivelito y que trae también un cencerro, así como suele traerlo el tenango o el diablo mayor, o a veces el terrón, campana o cencerro. Y bueno, en la vestimenta de los diablos podemos encontrar también, claro, no siempre, pero están estos elementos, traen chaparreras, usan la crin de caballo para confeccionar las máscaras, traen una cuarta que también, o fuente, que tiene que ver con esta actividad de la ganadería, y con la utilización de la piel de los animales, y usan cachos, a veces de venado, a veces de madera, a veces de chivo, a veces de cualquier palo, y a veces de toro. Bueno, la función de esta danza, de este baile de los diablos, tiene que ver con la conmemoración a los antepasados muertos. Por eso se baila en estas fechas. Y coincide también con la tradición prehispánica de poner altares y conmemorar a los antepasados muertos. Posiblemente lo que hace la diferencia es que en el caso de los diablos de la Costa Chica, se revive a los muertos, porque los diablos simulan, y ustedes ven sus vestimentas, son ropas rotas, son ropas desgarradas, no hablan, hacen voces, simulan a estos espíritus de muertos que regresan para convivir con los vivos. Vienen a comerse la ofrenda, vienen a comerse, no sé, el arroz de leche, calabaza, papaya, depende de lo que cada quien le ponga, ¿no? Es decir, otra de las funciones es la convivencia entre los vivos y los antepasados. Y finalmente un aspecto que podemos observar en esta danza de diablos es cómo la tradición se está haciendo reelaborada y actualizada. Podemos ver que los grupos de diablos son diversos, bailan de modo distinto, por ejemplo los de la boquilla con los del quizá, o tienen vestimentas distintas, o tienen sones distintos. Yo conozco músicos que son muy puristas y dicen que son 7 sones solamente, pero conozco otros músicos que meten corridos, que meten chilenas, que meten cumbias, que meten lo que se les antoje, ¿no? Y todas son válidas, los ritos igual, ¿no? Por ejemplo, hay grupos que bailan, que salen del panteón, ¿no? Y van a bailar, y al final regresan del panteón y queman máscaras. Hay otros grupos que salen de donde pueden, ¿no? Termino con una idea, que es una hipótesis. Muchas veces la gente pregunta el origen de estas costumbres, y a veces es difícil saber, ¿no? Pero en el caso de los diablos, yo supongo, y esto digo, es una suposición, que su origen está en las haciendas y las estancias de ganado que se establecieron a mitad del siglo XVI, concretamente en esta franja que va del río de la Santa Catarina al río de la Arena.
Y estamos hablando de pueblos como Coajiniculapa, Cerro del Indio, Cerro de las Tablas, como Altepec, El Terrero, El Capricho, El Guizal, de Soto, Maguey, Llano Grande, La Banda, Tapezla, Llano Grande, Tapezla, El Alacrán, Coyantes, El Chivo, La Boquilla de Chicometepec, José María Morelos, entre otros. Y que en esta fecha revolucionaria, que se dio entre 1910 y 1913, Coajiniculapa se despobló, o sea, el lugar donde estaba la hacienda Miller, se despobló y la gente se dispersó. Y se llevó a estas comunidades esta danza. En esa época, recuerden ustedes, Pinotepa también fue, en cierto sentido, asaltada por los pueblos de Acatepec, Juchitán, Ometepec, Igualapa y otros que estaban pidiendo la restitución de los títulos de propiedad, porque Madero, en el Plan de San Luis, en el punto número 12, decía que los pueblos iban a recuperar la posesión de sus territorios originales. Bueno, ese episodio histórico que ocurrió en Pinotepa habla de esta dispersión que ocurrió en torno a la hacienda se desmembró. Bueno, yo aquí dejo mi participación, espero que haya cumplido para lo que me pidieron que hiciera, y buenas noches, gracias.